Isaías capítulo 32, vamos a estudiar los primeros versos de este capítulo. Este libro fue escrito por Isaías, el libro de Isaías. Se escribió, de acuerdo con los comentadores, entre el año 740 al año 686 antes de Cristo. En ese periodo se escribe el libro de Isaías. El nombre de Isaías en español significa salvación de Jehová. ¿Hay alguien que se llama Isaías entre nosotros? ¿Hay alguien? ¿Nadie se llama Isaías? Bueno, Isaías significa en español, Jehová es salvación. Isaías fue el mayor de los profetas hebreos y el autor del libro que lleva su nombre. Usted sabe que el Antiguo Testamento se divide en tres secciones y una de esas secciones son los profetas. Y los profetas se subdividen en otras secciones que son los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son los que más escribieron y los profetas menores son los que escribieron poquito. Isaías es el primero de los profetas mayores, porque él es uno de los que más escribió. Tiene muchas profecías que hablan acerca del Mesías, acerca de Cristo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Isaías 7:14, ¿lo recuerdan? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Recuerdan? Una de las profecías más lindas de Isaías. Isaías fue hijo de Amós, llamado al oficio profético hacia el final del reinado de Usías. También sirvió bajo el gobierno de Jotam, Acaz y Ezequías, de acuerdo con Isaías 1:1. Si usted lo lee, Isaías 1:1, ahí menciona el nombre de estos reyes. Fue llamado a ser profeta en su juventud. De jovencito Dios lo llamó. Y él tuvo una visión, en Isaías 6 ahí la describe, en el capítulo 6 ahí describe esa visión. Y cuando Isaías tiene esta visión donde se encuentra con Dios, donde ve a Dios, esto le ayuda a Isaías para, cuando él mira la infinita santidad del carácter de Dios, esto lo llevó a Isaías a una conversión más plena y a una respuesta más comprometida con el servicio de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Él tiene una visión y después de esa visión mira el carácter de Dios y dice, ahora te voy a servir más, me voy a entregar más, dijo Isaías. Este hombre también fue un hombre bien elocuente, o sea, hablaba muy bien, era educado, era muy culto. Vivió en Jerusalén y sirvió como consejero político y religioso de la nación. Isaías también reprendió sin temor los pecados del pueblo, aconsejó a los gobernantes a confiar en Dios en lugar de depender en alianzas extranjeras que los amarraban. Él también previó la cautividad babilónica y escribió en detalle con respecto a la gloriosa restauración que culminaría con la venida del Mesías y el establecimiento de su nuevo reino. Isaías murió, de acuerdo con el Diccionario Bíblico Adventista, página 584, de ahí sacamos toda la información. Isaías murió alrededor del año 686 a.C., y fue muerto durante el reinado de Manasés. ¿Ustedes recuerdan que estudiamos hace poco Manasés? A Isaías lo cortaron, de acuerdo con la tradición, a Isaías lo cortaron por la mitad, lo metieron en un tronco y lo cortaron por la mitad. Esa fue la forma como este hombre de Dios murió. Pero nosotros tenemos su legado, tenemos sus profecías, tenemos su palabra. Hace un par de años, unos beduinos estaban viajando, cuidando sus ovejitas, viajando por el camino, y de repente en el área de Qumran ellos descubrieron en una cueva, descubrieron un tesoro. Descubrieron los escritos del libro de Isaías, los escritos del profeta, los originales. Bueno, tal vez alguna copia de los originales, pero escritos en hebreo. Y encontraron gran parte del libro, y ahí está una fotografía. Este es una parte del libro de Isaías, estas son las cuevas de Qumran. Esto ocurrió en el año 1947, unos beduinos. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santi? Allá. Santi y Juan Pablo hace poco estuvieron ahí en Israel. Se acercaron a la parte de Qumran, llegaron por esta parte. Fueron al museo donde está el rollo de Isaías. O sea, ustedes vieron el original de este. Esta es una foto. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y vieron con sus propios ojos de la mano de Isaías ese escrito, ese rollo. Lo encontraron ahí en 1947 en Qumran. Y ahí se cumplió una profecía
una profecía de Isaías. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece, ¿cuánto tiempo? Permanece para siempre. Isaías escribe antes de Jesús, ya pasaron más de 2019 años y todavía se preservan los escritos ahí en Qumran que ellos vieron. Santi vio con sus propios ojos los escritos. Podemos confiar en la Biblia es la palabra de Dios y cada palabra que está ahí no es solo por ocupar un espacio. Cada palabra que está en la Biblia está escrita para nosotros, para nuestra confianza, para nuestra consolación, para que podamos saber en qué tiempo estamos viviendo. El libro de Isaías, el capítulo 32, empieza diciendo, lea conmigo, versos 1 y 2. He aquí, dice Isaías, es una profecía que él va a hablar. He aquí que para justicia, lea conmigo, ¿lo tiene abierto? Ábralo, Isaías 32, versos 1 y 2. Léalo conmigo. He aquí, dice Isaías, que para justicia reinará ¿quién? Reinará un rey. Y príncipes presidirán ¿qué? En juicio. Más adelantito esto lo voy a dejar de último. Más adelantito voy a comentar esta expresión. Ahora el verso 2, siga leyendo conmigo. Verso 2. Este rey, ¿cómo será su reinado? Y este rey será aquel varón, ¿qué dice ahí? Como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. ¿De quién está hablando Isaías acá? En Isaías 7:14 dice, aquí la Virgen concebirá, dará a luz. Está hablando del Mesías. Y aquí Isaías ahora está hablando de un rey y está describiendo el carácter de este rey, está describiendo la obra de este rey. Este rey nosotros conocemos que es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Isaías dice, este rey va a gobernar y este rey será, y lo compara con 4 cosas. La primera, este rey será como un escondedero, número 1. Número 2, será como un, ¿qué dice ahí? Será como un refugio. En la antigüedad, en el libro de Josué, capítulo 20, Dios habló con los israelitas y les dio la siguiente orden. Dios les dijo así, Josué capítulo 20 versos 1, 2 y 3. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, y para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Dios le está dando una orden al pueblo de Israel, le está diciendo, cuando ustedes entren en la tierra prometida, le está hablando con Josué, cuando ustedes entren en la tierra prometida, ustedes deben de preparar ciudades de refugio. Y ellos tenían 6 ciudades de refugio. Los judíos, fue orden de Dios. Tenían 3, a ver si se mira en el mapa, ahí están. Tenían 3 a un lado del río y otras 3 al otro lado del río. Aquí se mira en el mapa, Santi conoce todo esto, yo no sé si fueron al Mar Muerto, ese es el Mar Muerto. Aquí están las ciudades de Simeón, Amalek, Edom. Y aquí están las ciudades, aquí está Hebrón, en la orilla del Mar Muerto. Está la ciudad de Siquem, está la ciudad de Cades Barnea, en la parte de arriba. Estas son las 3 que están a un lado, al lado del mar Mediterráneo. Y luego habían las otras 3 al otro lado. La ciudad de Golán, la ciudad de Ramot y la ciudad de Becer. Entonces habían 3 ciudades. ¿Cuál es el propósito de esas ciudades? ¿Para qué existían esas ciudades? Dios le dijo a José, mira, cuando alguna persona entre tu pueblo cometa un delito, cometa un homicidio, cometa un pecado, lo primero que esa persona va a ocurrir es que esa persona la van a querer matar. En la antigüedad, si usted lee Deuteronomio, por ejemplo, en la antigüedad el principio con el cual se gobernaba era ojo por ojo y diente por diente, eso está en Deuteronomio, pie por pie, mano por mano, así dice el libro de Deuteronomio. De manera que cuando mataban a una persona, se levantaba un vengador y ese vengador era alguien de la familia, podía ser el hermano, el papá, el abuelo, alguien de la familia se levantaba y ese vengador lo primero que hacía era buscar venganza por su familiar que había muerto.
Y la forma de tomar venganza es que lo iba a quitar la vida, le iba a matar. Entonces, no habían jueces, no había policía, no había la organización romana que tenemos ahora. Los romanos son los que iniciaron con esto de las leyes. Pero Dios colocó este principio en el cual se le daba un tiempo para que la persona, por accidente, si mataba a otra persona, digamos, un buey suyo lo había matado, o tal vez en la agricultura, dando con el hacha, de repente, por accidente mataba a alguien, esa persona corría en riesgo, su vida. Entonces Dios dijo, van a tener 6 ciudades de refugio, y cada ciudad se encontraba no más de 50 kilómetros de distancia. La persona del pueblo que cometía un error, tenía, dependiendo de qué sección estaba o en qué tribu estaba, tenía 6 opciones en las cuales esa persona podía ir. Y cuando llegaba ahí, se presentaba delante del sacerdote, el sumo sacerdote, y ahí le explicaba, Señor, acabo de hacer esto y esto, maté a una persona. Entonces el sacerdote lo resguardaba y esperaba para que se aclararan las cosas. Es decir, protegía a esa persona mientras los ancianos del pueblo hacían un juicio. 6 ciudades de refugio. La Escritura está comparando a Jesús como nuestro refugio. Cristo, dice Isaías se levanta y posiblemente toma la idea de Josué, posiblemente de aquí toma la idea. E Isaías dice, este rey será varón como un escondedero contra el viento, contra el ruaj, contra la tempestad, contra la violencia. Este rey será un escondedero. Este rey será como refugio en el turbión. Isaías está comparando la obra de Cristo. Cristo nuestro refugio, Cristo nuestro escondedero. En momentos de dificultad, y sin duda todos pasamos por momentos de dificultad, muere un familiar, nos quedamos sin trabajo, viene una enfermedad, un accidente, cualquier cosa, todos pasamos momentos de tempestad. Pero Isaías alza la voz y dice, en este rey nosotros tenemos un escondedero, nosotros tenemos un lugar donde podemos ir. Y así como las ciudades de refugio, así en Cristo nosotros encontramos refugio. Cuando le fallamos a Dios, cuando le negamos, Cristo no nos rechaza. Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda. Cada una de las ciudades tenía un significado, y ahí está el significado. Cades, por ejemplo, significa en español, Cades significa santo. Esta palabra se deriva del hebreo Kodesh. Por ejemplo, cuando habla del lugar santísimo en hebreo, dice Kodesh Kodeshim, el lugar santísimo, Kodesh Kodeshim. Pues esta ciudad, Cades, tiene relación con Kodesh, quiere decir santo en español. Siquem significa hombro, Hebrón significa amigo, Becer significa fortaleza, Ramot significa altura y Golán significa plenitud. Santi, yo no sé si visitaron alguna de estas ciudades. ¿Fueron al Golán? El Golán es una de las más famosas. ¿Fueron al Golán? ¿Cómo es? ¿Es como una montaña? ¿Cómo es? A ver. ¿Mande? Ellos estuvieron allá, pregúntenles a ellos saben más que yo. Estas ciudades tenían un significado de justamente lo que nosotros encontramos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús encontramos un hombro que nos quiere ayudar. Cuando sentimos ganas de llorar, cuando sentimos soledad, cuando sentimos tristeza, en Cristo encontramos un hombro. Eso es el significado de la ciudad. Siquem, eso significa hombro. En Cristo encontramos Kodesh, santidad. En Cristo encontramos un Hebrón, un amigo. En Cristo encontramos Becer, fortaleza. En Cristo encontramos altura. Él nos eleva nuestra mente. Estamos centrados en las cosas terrenales, pero vamos a Jesús y Él eleva nuestra mente, nuestro pensamiento. Eso encontramos en Cristo Jesús. Un escondedero. Esta semana más bien este mes, estaba tomando una clase de teología, estudio en línea, y estamos estudiando una de las materias se llama libros históricos. Y estudio en línea, ahí el profesor nos pone el horario y nos reunimos. Somos alumnos de todo el mundo, tengo compañeros que están en Italia, tengo compañeros que están en Francia, hay algunos pocos que están aquí en Maryland también, en Virginia, y todos nos conectamos a la misma hora en cualquier parte del mundo. Y tengo un compañero, por ejemplo, que está en España, y aquí son las 8 de la noche y allá es de madrugada. Pobrecito, él se está levantando allá al otro lado, entonces, pero ahí nos reunimos todos. El profesor empezó a darnos la clase
Y honestamente el profesor en la forma de hablar se miraba bien triste, bien decepcionado. Y él trataba de darnos la clase, pero sí se le miraba en su semblante la tristeza, la angustia. Y en medio de la clase, mientras estábamos hablando, pues el profesor, no sé, se desahogó con nosotros y nos comentó. Lo que estaba ocurriendo era que su esposa le habían descubierto aparentemente un cáncer en el hígado. No estaban seguros todavía, le habían hecho exámenes, su esposa había estado con fiebres, enferma. Y el profesor nos comentó a los alumnos, o sea, él detuvo la clase y nos comentó, muchachos, esto y esto está pasando. Él trataba de darnos la clase, tratar de actuar normal, pero se le notaba. Y a media clase, pues con todos mis compañeros en España, en Francia, en Italia, en Maryland y en todo el mundo, pues dijimos, profesor, solo hay una cosa que podemos hacer. Detengamos la clase un momentito y oremos. Oremos por su esposa. Y ahí todos en la computadora con los audífonos puestos y todos mis compañeros oramos, fuimos orando. No oramos todos, pero tuvimos algunas oraciones. Y luego el profesor siguió con la clase, terminó, la clase dura 1 hora, de ahí viene la siguiente clase, de 7 a 8 una clase, de 8 a 9 la siguiente clase, donde ahí nos dan la exposición, cada quien pone sus tareas y todo. La clase terminó, oramos por el profesor, luego seguimos en nuestra actividad, yo me dormí, aquí en Maryland eran las 9 de la noche, en España pues ya era madrugada, mis compañeros se durmieron. Y pasó el tiempo, pasaron un par de semanas. La siguiente semana volvimos a tener otra clase con el mismo profesor. Y esta vez estaba diferente el profesor, con otra cara, con otro rostro. ¿Qué había ocurrido? La esposa había ido al médico. La esposa había estado en tratamiento mucho tiempo. Y fueron al médico y cuando van al médico, el doctor dice, tu esposa no tiene nada. Tu esposa no tiene nada, está bien. El profesor se sintió contento, nos agradeció a todos los alumnos nos agradeció y dijimos, bueno, esta es obra de Dios, es gloria a Dios. Y el profesor nos dijo esta expresión, Cristo ha sido nuestro refugio en medio de la enfermedad. Nuestro refugio. Isaías, quiero que nosotros nos invita a levantar la vista y a ver en Jesús nuestro refugio, nuestro escondedero. No hay nada que hayamos hecho que no podamos encontrar una salida. Las personas que cometían un asesinato tenían una oportunidad, correr hacia cualquiera de las 6 ciudades de refugio y encontrar oportunidad, encontrar vida. Porque en esa ciudad, esa era como las embajadas, en esa ciudad no te podían hacer nada, estaban rodeados, estaban amuralladas las ciudades, no te podían hacer nada sin un juicio. Tenía que haber un juicio primero y entonces los ancianos decidían. Cristo se presenta en este versículo, en Isaías, se presenta como nuestro escondedero. El verso continúa diciendo, comparando a Jesús, dice que Él es como arroyo de aguas en tierra seca, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Presenta a Cristo como ¿qué? Como el agua de vida. El sábado pasado tuvimos la Santa Cena y ahí hablamos del agua, Cristo el agua. Ahora para terminar vamos a meditar brevemente en la última expresión. Lo que leímos al principio, lo dejé de último. Es muy importante esto. Vamos a meditar en eso antes de terminar. Regresemos, capítulo 32 de Isaías, verso 1. ¿Lo tiene? Lea conmigo. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán, ¿a dónde? Príncipes presidirán en el juicio. Présteme un poquito de atención a este mapa. Tal vez los que ven en internet no van a ver el mapa, pero después se los pongo ahí para que ustedes lo vean. En este mapa, aquí tenemos antes de Cristo, después de Cristo, y estas líneas son las líneas del tiempo, en el año 1000, 800, 600, 400, 200, y aquí está antes de Cristo, y luego después de Cristo, 200, 400, y siguiendo así hasta el año 2000. ¿Dónde está Isaías? Es tan pequeñito que casi aquí está. Casi no se mira, pero aquí está la flecha. Aquí está Isaías, ¿lo ven? Ahí está Isaías. Isaías fue contemporáneo de otro profeta que se llamó Miqueas y también de Oseas y también de Amós. Fueron los contemporáneos, o sea, vivieron en la misma época, en el mismo periodo. Y entonces Isaías ve a futuro en esta visión y él mira a futuro y dice, ¿saben qué?
en medio de las dificultades, en medio de las guerras y las batallas que estaba teniendo el pueblo de Israel en ese momento, Isaías dice, vendrá un rey que reinará y príncipes presidirán, ¿qué cosa? Príncipes presidirán en juicio. Esto Isaías lo está diciendo antes de los 70 años del rey Nabucodonosor, cuando el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Y esta profecía Isaías la está dando y está diciendo, va a venir un rey y ese rey va a traer un juicio. Ese rey va a gobernar, pero ese rey va a traer un juicio. ¿De qué está hablando Isaías? ¿De qué está hablando Isaías? Y menciona también un grupo. Menciona un rey que reinará y menciona príncipes que van a dirigir, que van a participar. ¿De qué cosa? Van a participar de un juicio. ¿De qué está hablando Isaías? Isaías está hablando de lo que iba a venir. Isaías está hablando acerca del juicio investigador. En este trimestre nosotros estamos estudiando varios personajes y todo lo que estamos estudiando en este trimestre gira alrededor de la fecha del año 457. Es el año cuando empieza el juicio investigador, donde empieza las 2300 tardes y mañanas. Y luego esa fecha del año 457 nos lleva hasta 1844, cuando empieza Cristo en el lugar santísimo, Cristo empieza el juicio investigador. E Isaías está dándonos una visión de ese juicio. Isaías está diciendo, va a venir un rey y ese rey va a hacer un juicio. Y este rey, dice, van a haber príncipes que van a presidir, van a participar de ese juicio. Por eso es que cuando vamos nosotros a Daniel capítulo 7, el verso 10, ¿qué dice? Daniel 7:10. El juez, dice Daniel, vi que millares y millares le servían, millares y millares delante del trono. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Isaías tiene una visión y en esta visión Isaías mira el juicio que iba a venir, el juicio que iba a ser pronunciado. De acuerdo con Daniel, el juicio iba a ser en favor de los santos del Altísimo. Un juicio. Aquí está el mapa. Isaías está escribiendo antes de Cristo, alrededor de 600 años antes, pero él está diciendo, va a venir un rey. En el año 457 empieza la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Quiero ver si lo tengo por aquí. No lo tengo. Pero alrededor del año 457 empieza la profecía. Y en el año 1844, ahí es donde terminan los 2300 años. E Isaías en la visión, él mira y dice, un rey reinará y príncipes van a participar de ese juicio. Está hablando de un juicio Isaías. Y este juicio nosotros como cristianos, como adventistas, lo vemos y lo entendemos en toda la Biblia. Está en Apocalipsis, por ejemplo. Apocalipsis habla el capítulo 14 y el verso 6. Apocalipsis 14, 6. La hora de su juicio ha llegado. Juan lo dice después del año 100. Apocalipsis lo escribe después del año 100 y él dice, la hora de su juicio ha llegado. En el momento que se está predicando el mensaje de los tres ángeles, alrededor del año 1844. Ahí empieza el juicio. Ahí empieza el momento donde en el cielo los libros se abren y se está decidiendo quién se salva y quién se pierde. En ese juicio estamos en este momento. Y el juicio es para todas las religiones, no solo los adventistas, es para todas las religiones. Y ahora en el cielo se está decidiendo quién se salva y quién se pierde. Los que se salvan, su nombre permanece en el libro de la vida. Los que no estén ahí, en el libro de la vida, esos automáticamente ya están sin salvación. Y por eso Isaías, mencionando el juicio, Isaías dice, en Cristo, Él va a tener un juicio, Él va a empezar un juicio, pero en Él tenemos un escondedero. En Cristo hoy todavía, podemos acercarnos y encontrar en Jesús un escondedero. Porque Jesús ya preparó todas las cosas para que nosotros podamos recibir la salvación. En el santuario,
nosotros tenemos todo lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. En el santuario encontramos estos muebles que, si ustedes miran, están colocados en forma de cruz. Este mueble, el primero, el altar del sacrificio, representa la muerte de Jesús. Luego el lavacro representa la resurrección de Jesús. Luego aquí encontramos los panes de la presencia, representa el cuerpo de Jesús. Luego encontramos el altar del incienso, representa a Jesús como nuestro intercesor por medio de la oración. Luego tenemos el candelabro, que permanecía encendido todo el tiempo, representa la intercesión del Espíritu Santo. Y luego encontramos el arca del pacto, y adentro se encuentran los 10 mandamientos. Y todo esto es un mapa del ministerio de Jesús. Es lo que Jesús hace en nuestro favor. Por eso, hoy podemos acercarnos a Jesús, porque Él está intercediendo. Hoy podemos encontrar en Jesús un refugio. Podemos ir a cualquiera de las ciudades de refugio por medio de la fe, acercarnos a Él y Él nos limpia, Él nos perdona. Pero llegará un momento donde el juicio va a terminar, donde se cumplirá Apocalipsis 22:11 y Jesús va a decir: el que es justo, siga siendo justo. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Ahora, ¿saben ustedes que Isaías menciona algo similar? Léalo conmigo. Léalo conmigo. Mire lo que dice Isaías. Aquí mismo, el 32, verso 5. Mire lo que dice. Hablando de este juicio, Isaías dice: llegará un momento, dice Isaías, verso 5, donde el ruin nunca más será llamado generoso. Esto ya es al final del juicio. Estoy leyendo Isaías 32, verso 5. El ruin nunca más será llamado generoso cuando el juicio termine. Ni el tramposo será llamado espléndido. O sea, Isaías dice, vivimos en tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Eso lo dijo Isaías. Pero Dios va a traer un juicio. Cualquiera que quiera acercarse a Dios va a encontrar en Jesús un escondedero. Pero cuando el juicio termine, entonces Juan dice: el que es justo siga siendo justo, el que es inmundo siga practicando la inmundicia. E Isaías dice lo mismo. Va a llegar un momento donde el ruin ya no va a ser llamado generoso. El tramposo ya no se va a llamar espléndido. Verso 6. Porque el ruin hablará ruindades en su corazón, fabricará iniquidades para cometer impiedad, para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Isaías ve en la visión y él dice: va a haber un juicio, y al final de este juicio el malo va a estar definido que es malo, el mentiroso va a estar definido que es mentiroso, y el que se alejó de Cristo ya no va a encontrar oportunidad. Hoy todavía tenemos oportunidad. Hoy todavía, el juicio no ha terminado. Hoy todavía podemos acercarnos a Jesús y encontrar un refugio en Cristo Jesús, porque Él ya lo hizo todo. Las personas que se pierdan, al final, se van a perder, número uno, porque rechazaron el amor de Jesús en la cruz, representado en el mueble 1. Rechazan a Jesús, dicen: no, yo no quiero nada de la cruz. Número 2, se perderán porque rechazaron el amoroso deseo de Dios por su pureza a través del bautismo. Esto es aceptar a Jesús como sacrificio. Esto es bautizarse. Las personas que se pierdan, número 3, se perderán, número 3, porque rechazaron el amor sustentador de Dios para nutrirlos a través de la palabra de Dios en el mueble, representado en el mueble número 3. Número 4, rechazaron la intercesión de Dios, representado en el mueble número 4, aquí, el altar del incienso. Número 5, se perderán porque rechazaron la luz del amor de Dios, simbolizado por el candelabro de oro, que siempre se mantenía encendido. Y número 6, la persona que se pierda se va a perder porque rechazó la ley de amor de Dios y el mensaje final de misericordia. Si las personas rechazan ese mensaje, las personas, ya no hay escondedero, ya no hay oportunidad. Pero ahora todavía Jesús ha hecho todo eso para que nosotros recibamos gratuitamente la salvación que Él nos quiere dar. Por eso la invitación que nos hace la Escritura es: acerquémonos para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. David dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Este es el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y él mismo responde: fuera de ti nada tengo. David dice: lo único que tengo en el cielo es a Dios, y fuera de Dios yo no tengo a nadie. Es tiempo entonces de acercarnos a Jesús. Dice la Escritura:
lo que fue nuestra lectura bíblica, hablando de Jesús. Será que el varón como escondedero, contra el viento, como refugio, hablamos solamente de esta palabra, refugio, contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra en gran peñasco en tierra calurosa. Acerquémonos a ese Rey de Reyes. Ahora que el juicio todavía se está realizando, acerquémonos, busquémosle de todo corazón, sirvámosle de todo corazón. En cualquier dificultad, en cualquier momento de depresión, en cualquier momento de soledad, busquemos nuestro refugio en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Canto. Roca eterna es Jesús, roca eterna. Y hoy podemos encontrar un refugio en Él, hoy podemos acercarnos. Hoy es tiempo de buscarle. Él todavía está intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús es nuestro refugio, es nuestra ciudad de refugio. Y Él mismo lo dijo, el que a mí viene, nunca le echo fuera. Este día, mi Dios, santifícanos con tu presencia. Gracias por tu palabra. Quedamos en tus manos en esta hora. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén.